Es que estamos un poco todos viajados, cansados, pero con muchas ganas de encontrarnos, ¿no es cierto? Yo felicito a los organizadores y a los convocantes de esta reunión. Necesitamos mucho reunirnos. Hoy más que nunca estamos viviendo un momento crucial. Si estamos bajo estado de amenaza de nuestra existencia desde que se crearon los estados en nuestro territorio, esta coyuntura política actual es realmente grave. Hay un avance alarmante, grave, de una derecha cada vez más discriminatoria, más racista, que directamente no lo disimula y lo anuncia, como va a ocurrir ahora, desgraciadamente, en Brasil, donde hay un gobierno que va a asumir con el objetivo de profundizar esa amenaza, incluso diciéndolo públicamente. Porque hasta hace una década atrás, lo políticamente correcto era no ser discriminador, no ser racista. Pero parece que ahora eso genera votos y genera adhesión. Entonces eso muestra una involución enorme, ¿no?, en las sociedades, producto de un estado de dominación, de colonización, donde los medios de comunicación están adquiriendo un poder enorme. Y en esos territorios, nosotros como pueblo indígena estamos llevando adelante una lucha absolutamente desigual, porque no podemos contrarrestar semejante tsunami, ¿no?, de agresión en todos los aspectos. Entonces lo que uno hace cuando se encuentra bajo estado de amenaza es encontrarse, reunirse con sus iguales, para ver cómo va generando estrategias y políticas de defensa y también, no solo defensa, sino de propuesta. Porque hoy más que nunca este capitalismo perverso demuestra de que no tiene otra forma de imponerse que no sea a través de la fuerza y de la muerte y de la violencia. No hay otra forma que se imponga. Entonces, eso demuestra de que no ha resultado en esta corta historia de la humanidad una receta para resolver los problemas que padecemos como pueblo, como sociedad. Es decir, es una cosa, realmente una burla cruel para nuestra realidad de que estos gobiernos vengan a proponernos recetas que está demostrado que van a fracasar, o por lo menos van a fracasar para nosotros, porque para ellos va a ser sumamente exitoso. La política que ellos persiguen es saquear los territorios, enriquecerse, expoliar a los países, romperle todos los principios de soberanía, y en ese sentido son sumamente exitosos. Lo que perdemos siempre en esta historia, somos los sectores más postergados, y entre los sectores más postergados estamos los pueblos indígenas. Pero sin embargo, en ese lugar que nos ha instalado este sistema, este modelo decadente, perverso, pero que se impone con toda su fuerza y toda su furia, los pueblos indígenas somos los que podemos proponer una alternativa a eso. Somos los únicos que estamos en condiciones de enfrentar a este capitalismo, primero porque lo que el capitalismo necesita está en nuestros territorios. Necesitamos ir a buscarlo, ellos van a venir a nosotros. Y nosotros tenemos una historia de 500 años de resistencia, donde ha habido todo tipo de intentos para acabar con nuestra vida física y cultural, y no lo han logrado. Quiere decir que entonces tenemos mecanismos para sobreponernos a tanta violencia estructural, a tanto intento de exterminio. Ahora, la política no puede ser permanentemente de resistencia, porque decir estamos resistiendo es como estar en un límite muy, muy delicado, que es el camino a la desaparición. Y nosotros no le podemos dar el gusto a este sistema perverso de pararnos en ese lugar. Primero porque la suerte planetaria, de alguna manera, depende también de la fortaleza de los pueblos indígenas. No hay ninguna duda de que hay muchísimos sectores que están luchando, que se organizan a diario, que están todos los días pensando nuevas formas de resistir a este modelo. Y con esos sectores que se están organizando, que están resistiendo, que están organizándose, los pueblos indígenas tenemos que establecer fuertes alianzas, fuertes acuerdos, para que la lucha esta no sea tan desigual como la que nos propone. Entonces, este escenario que ha creado Cicada, el escenario que creó el consorcio TICA, es eso, es una invitación a unir fuerza, una invitación a coordinar. A nosotros nos parece increíble que hace 10 años atrás
en Barcelona, cuando nos reunimos un conjunto de organizaciones indígenas, ONG ambientalistas y distintos sectores no organizados, nos propusimos en una rueda poder constituir una herramienta justamente para ver cómo coordinábamos fuerza. Y de ahí surgió TICAS, ¿verdad? Había el antecedente inmediato de las TICAS, que nació como un lema, como una sigla, que significa Territorio Indígena de Conservación, o territorios conservados por comunidades locales y pueblos indígenas. Venían desarrollando su experiencia en los distintos continentes y nos fuimos a encontrar producto de una convocatoria de la IUCN en el Congreso Mundial de la Naturaleza. Creo que fue uno de los congresos donde notamos mayores avances, porque ahí logramos imponer una serie de cuestiones que están totalmente ligadas al derecho que tenemos como pueblo preexistente, que son, por un lado, veníamos también un año antes de aprobarse la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, llegamos con muchas potencialidades a ese congreso. Y entonces logramos, de alguna manera, lograr una comprensión de todo el mundo conservacionista, que hasta muchos años antes había sido muy reacio, muy cerrado, muy hermético a la visión de los pueblos indígenas. En más, habían visiones conservacionistas que veían a los pueblos indígenas como un obstáculo, como un problema para la conservación, ¿no? Sin embargo, ahí fueron confluyendo distintas voluntades, distintas energías, para que llegáramos a instalar dentro de la política de la IUCN una serie de derechos fundamentales que nosotros, en nuestros territorios, estamos sacando mucho provecho, ¿no? Por un lado, porque veníamos, como le digo, del impulso que había generado la Declaración Universal de reconocer el derecho a la libre determinación que tenemos como naciones preexistentes. Ese principio, ese marco general, que es de alguna manera lo que sostiene toda nuestra lucha cotidiana, era muy importante, y el Congreso de la IUCN como tal lo tomó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas como un documento base para toda la política a desarrollar a partir de ahí. Y junto con eso, el nuevo papel que le cabía a los pueblos indígenas, que era el de poder ejercer la gobernanza de nuestros territorios, que para nosotros es un sinónimo del derecho a la libre determinación o al autogobierno que como pueblos indígenas tenemos, ¿no? Derecho a ejercer de alguna manera ese principio. Eso fue reconocido, la gobernanza fue reconocida en ese congreso, y a partir de ahí le dio impulso o le dio más contenido y fuerza al consorcio TICA. Otro de los principios que logramos instalar en ese documento fue el reconocimiento a políticas de reparación. Política de reparación que incluye incluso el derecho a la restitución territorial, que es una respuesta a un problema central que tenemos los pueblos indígenas, que es la cuestión territorial. Es decir, no basta con reconocer los territorios que nos ha dejado toda esta política de despojo y de reduccionamiento territorial. Hay que generar además políticas de restitución territorial. Y esa cuestión, que también hace una década atrás era visto como un planteo subversivo, está asumido plenamente en la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y fue asumido por el mundo conservacionista como también un principio que hay que respetar y hay que aplicar. Es decir, se dio en ese congreso estos avances muy claros, muy contundentes, que está en nuestras manos poderlo poner en ejercicio. No hay ninguna duda que los gobiernos van a hacer todo lo posible por obstruir ese objetivo, por poner palo en la rueda, incluso por negarlo, por reprimirlo, por criminalizarlo, por militarizarlo, porque eso es lo que está ocurriendo hoy en nuestros territorios. Pero son herramientas, son armas para la lucha que están en nuestras manos y las tenemos que utilizar. Y ahí sí que depende de nosotros. Por eso, más que una política de resistencia, lo que tenemos que lograr, producto de la organización y producto de la coordinación, de reunir fuerzas, como estamos haciendo aquí en este evento, es buscar la forma de implementarlo, de ponerlo en ejercicio. Porque son derechos que nos costó mucho conseguirlo, nadie nos regaló esos derechos, costó vidas de numerosas dirigentes y pueblos que fueron reprimidos al punto de sufrir masacres, y por lo tanto que ese derecho no quede en letra muerta depende en gran parte de nuestra capacidad. Y ahí está un poco la
bueno, la enorme importancia que tiene encontrarnos, ¿no? Por lo tanto, yo saludo esto y me parece muy alentador. Todos venimos de muchísimo trabajo en nuestros territorios, pero qué bueno que hayan decidido venir y que le saquemos el mayor provecho a estos días que vamos a estar acá. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Hoy, bueno, voy a extender un poquito, no es tan largo. Mayelan Pai Pai, Shumuk Mailandu, Chuve una muy nuvirao, Yulinja, Chuve Namui, Pishinda, Maap, Pishinda Qualma, Namui Nuviro and Manda to Undata Kamiwan, Mayauras Chuve, Mayele, Namdega Machuve, Namui Pirogu Marachuve. Ya y su es la lengua matriz de mi pueblo ancestral. Somos un pueblo ancestral, uno de los 102 pueblos que existen en Colombia, de las cuales 62 lenguas perviven en este momento. El resto de los 40 lenguas en Colombia, de los 102, se han extinguido. Colombia, pues antes de la Constitución del 91, los pueblos aborígenes en la Constitución antigua eran reconocidos semisalvajes en la Constitución antigua de Colombia. Y en el 91, cuando se reconoce, cuando después de una larga historia de lucha popular que vive Colombia, y en este caso el movimiento indígena comienza a entramar su historia, su memoria, ahí es donde logra consolidar también el derecho como ser humano, como ciudadano en Colombia. De ahí nosotros somos reconocidos como pueblos indígenas desde el 91. Por eso se declara Colombia un país pluriétnico y multicultural. Pero pues, como les dije, de los 102 pueblos apenas existen 64 lenguas. Han extinguido muchas. Y hace poco, la Corte Constitucional de Colombia dicta una sentencia donde los pueblos indígenas en Colombia están en un exterminio físico y cultural. Y la Corte le dice al gobierno colombiano: ¿qué está pasando, señor gobierno? Que hay pueblos que están desapareciendo física y culturalmente. Es hora de que el gobierno tome cartas al asunto y comience a diseñar unos planes de salvaguarda. Eso comienza desde el 2009. De esa lista de pueblos que están en extinción, mi pueblo está en la lista 25. Son 35 pueblos. Entonces el gobierno tiene que hacer un plan urgente para armar unos planes de salvaguarda. Estamos en ese proceso. Después de ese proceso, hay una propuesta que surge en Colombia desde 2015, donde acogen a la propuesta que está desarrollando el consorcio TICA a nivel mundial, donde viene desarrollando programas en torno al cuidado, uso y manejo del territorio, la gobernanza del territorio, la crianza del territorio. Entonces ahí donde de las 600 propuestas que se presentan en Colombia, 32 fueron preseleccionadas. Entonces ahí el PPD, el programa de pequeñas donaciones, en cabeza de Ana Barona, y algunos integrantes de la consorcio TICA como SEMI y todos los asociados de la red TICA, las organizaciones y el personal asociado de los diferentes continentes como América Latina, Asia, pues que están llevando, pues vienen a hacer una propuesta aquí a Colombia a través de PPD
y ahí es donde pues, se seleccionan 32 proyectos. En este momento estamos casi en la fase final de ejecución de los proyectos y prácticamente es una iniciativa de comunidades locales. En este momento hay comunidades indígenas, hay comunidades campesinas, hay comunidades de territorios de consejo comunitario que son los territorios afrodescendientes. Al inicio, el año pasado, estuvimos a mediados de junio diseñando el plan de trabajo de las 32 propuestas. Estuvimos en Santanderito y le apostamos a este trabajo inicial que viene desarrollando el consorcio TICA a nivel de los continentes y Colombia Adopta en el 2015. Nos ha ido muy bien y es una apuesta que tenemos que desarrollar porque, como bien lo dije, pues Colombia, hay una lista de pueblos que están desapareciendo por diferentes factores, conflicto armado, desplazamiento, y Colombia pues ha sido violentada desde tiempos remotos por el conflicto de la guerra, y los pueblos indígenas han llevado la peor historia. Y en América Latina, desde la conquista, desde la era republicana, el colonialismo, en esta era el neocolonialismo. En este momento el capitalismo moderno está cada vez moviendo más, está influenciando en los gobiernos de cada país, reformando leyes y reestructurando leyes soberanas de cada país. Y los pueblos indígenas pues estamos padeciendo de esa situación. Entonces, esa es la apuesta que comienza desde el 2015 al ser parte de un proceso, del proceso TICA, que quiere decir territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales. En mi comunidad, en noviembre vamos a finalizar con este proceso TICA, y la visita que hizo el equipo técnico, Carolina y Leonardo, pues ya tenemos el plan de estructurar la red TICA Colombia. Creo que ya hay varios que quieren hacer parte y estamos en ese proceso. Creo que lo vamos a lograr, y de ahí poder tejer procesos con la red TICA a nivel mundial, y como también poder hacer un proceso de tejido también con CICAA. Agradecer también la invitación al profesor, se me olvida el nombre, a CICAA, a todo tu talento humano de equipo investigativo académico, a los asociados. Yo he estado siguiendo CICAA también, todo el proceso que viene desarrollando a nivel de las 4 regiones del planeta. Es algo muy importante, creo que la humanidad lo está necesitando, los pueblos aborígenes en el mundo lo están necesitando, y al ritmo que va, pues en este momento el planeta no necesita mitigar los cambios bruscos que está dando el planeta, sino es hora de ya cambiar estructuras en cada país, de encontrar sistemas sostenibles, sustentables, amigables con nuestro planeta, con nuestros territorios, con nuestras culturas. Y creo que esa es la apuesta para la humanidad, no solamente para los pueblos indígenas, porque al final y al cabo este planeta es la casa de todos, somos una familia planetaria. El mismo hombre ha encargado de que en la historia de la humanidad ha fragmentado los pensamientos, los sentimientos, cuando crean estados, cuando crean sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas educativos. Y eso es lo que ha tenido al ser humano fragmentado, a veces alejado, a veces en guerra, como lo ha venido pasando la historia de la humanidad. Pero en estos siglos, en estos tiempos, es cambiar urgentemente esos sistemas para reencontrarnos como seres humanos. Y gracias
a ese creador que en las culturas indígenas ha decodificado una memoria, una sabiduría para poder criar, ordenar, sanar los territorios. Este espacio es una minga que los pueblos aborígenes codificaron y vienen descodificando a través del tiempo y el espacio. Esta minga, estos reencuentros son espacios para agradecer al tiempo, agradecer al espacio por brindar esta oportunidad sagrada de reencontrarnos. El tiempo es sagrado, el espacio es sagrado y cada uno de nosotros somos sagrados. Somos seres humanos que tenemos el deber y la misión de origen, no importa de qué cultura vengamos, pero tenemos el deber de origen de dejar un planeta más justo, unos territorios donde garanticemos que el agua siga corriendo, el viento siga llevando sus mensajes, la tierra siga produciendo, el fuego siga abrigando al territorio, al planeta. Y creo que los pueblos indígenas, de una manera, a pesar de tantos atropellos que ha vivido, tanto genocidio que ha vivido, hemos logrado sobrevivir. Y en los pueblos, en las lenguas, está la clave, está el código de nuevamente reordenar este planeta. Si muere una lengua, si muere un pueblo, la humanidad se empobrece. Por eso creo que este espacio es reflexionarnos, repensar. Hay momentos donde tenemos que desvivir para volver a vivir. Hay momentos donde tenemos que desaprender para volver a aprender. Estos espacios son para eso, para reencontrarnos como hermanos y hermanas de esta tierra, de esta madre tierra, que prácticamente pues el hombre mismo ha encargado de que pasara esto. Entonces creo que es hora de recapitular nuestras formas de vida, y creo que la iniciativa que tienen ustedes, tanto la academia, las universidades, solidarios, pueblos indígenas, hermanos y hermanas, ese es un momento que está activando la Pachamama. El universo sabe cómo activar las cosas. El universo no actúa porque sí o porque le da la gana, sino sabe que hay un momento donde convoca lugares, momentos, personas, eventos. Y este es un espacio sagrado, cada uno de ustedes es sagrado. Este reencuentro estaba diseñado de esa forma, y gracias a todos, a la Red TICA, a los socios honorarios de Red TICA, a las instituciones que hacen parte de la Red TICA, a CICADA, al equipo académico investigativo, a los socios de pueblos aborígenes que hace parte de CICADA. Es una gran labor, una gran tarea, y creo que vamos a seguir en este caminar por un amanecer nuevo para todos, para nuestros pueblos, para nuestros territorios, para las comunidades locales y para la humanidad, para todas y todas. Gracias por este espacio sagrado y gracias por haber encontrado en este caminar. Pai, pai, hermanas y hermanas, familia planetaria. Pai, pai. Un aplauso para ustedes.